Vamos a comenzar hablando del presupuesto de las empresas públicas en Aragón. Según el proyecto de presupuestos para la comunidad del año que viene, se reducen esas partidas hasta un 27%. ¿Qué os parece estas cifras? ¿Son las adecuadas para el desarrollo de estas entidades? Con el presupuesto de las empresas públicas no se está cuestionando ahora una revisión del modelo, sino que lo que se ha hecho es una elección a la hora de establecer el presupuesto de la comunidad autónoma. Se ha hecho una elección en función de los ingresos que hay. Y realizada esa situación sobre los ingresos de la comunidad autónoma, decía Altamira, los criterios, claro que hay criterios. Los criterios son que los ingresos que tiene este gobierno, como los ayuntamientos, como todas las, debido a la situación económica que estamos viviendo, son cada vez menores. Y hay que optar por priorizar unos frente a otros. Entonces, en este caso concreto, yo creo que no estamos hablando de una revisión del modelo de las empresas públicas, que podría ser objeto de otro debate quizá y en otro momento, porque antes de iniciarse el debate de los presupuestos sí que se ha hecho una pequeña recomposición del mapa de las empresas públicas, pero no aquí. Aquí lo que pasa es que ha habido que optar, en función de unos criterios políticos, por una mayor inversión o por una no desinversión en determinados apartados. Y el Gobierno de Aragón ha elegido mantener el nivel de gasto en aquello que considera que es prioritario y con lo que yo coincido plenamente, que es sanidad, que ha crecido, es educación, que ha crecido, es servicios sociales, que ha crecido y evidentemente ha tenido que sacrificar algunas otras partidas que en este caso, en una situación, en un contexto económico pues muy adverso, ha tenido que sacrificar otras partidas, pero no creo que esto signifique en absoluto una recomposición del modelo, ya se verá si lo conlleva, pero no creo que sea el caso. Tampoco creo que tengamos que tomar esto como algo definitivo, porque yo estoy de acuerdo con algo que tú planteabas, Altamira, que son las inversiones productivas, me parecen absolutamente necesarias porque reactivan la economía, pero lo que es evidente es que los recursos no dan más de sí que el que dan y no podemos seguir endeudándonos o endeudarnos por encima de lo que ya estamos. Por lo tanto, hay que hacer una elección. Yo creo que se están poniendo muchos elementos encima de la mesa y todo es muy interesante. Lo que pasa es que, claro, eso daría para mucho, ¿no? En cualquier caso, por partes. Lo cierto es que muchas veces la manera de salir, ¿no? de saltar esas barreras del derecho administrativo se ha querido suplir con empresas públicas en el Gobierno de Aragón y en muchísimas administraciones de este país, de la Administración Central del Estado y de las comunidades autónomas. Entonces se ha llegado a un modelo absolutamente insostenible donde se estaban duplicando muchas veces funciones entre los funcionarios de los departamentos y las personas de las empresas públicas y no hacían más que inflarse las cuentas de nóminas de muchos sitios. Entonces yo me alegro que ese modelo esté en revisión, pero hombre, que de 130 y tantos pasar a 35, eso es una revisión en condiciones. Y bienvenido sea el modelo. Si la pregunta de María fuera el modelo, hablaríamos del modelo, pero la pregunta era los presupuestos. La pregunta de María y yo soy persona disciplinada. La pregunta de María era ¿qué os parece la reducción del 27%? Y yo digo, me parece que es una fantástica manera, se supone una revisión del modelo y se supone un debate en torno a cuáles son esas políticas de empresas públicas, ¿no? Pero bueno, como han salido muchas cosas encima de la mesa, yo sigo, ¿no? Los presupuestos del Gobierno de Aragón, pues efectivamente, yo creo que el Gobierno de Aragón está siendo astuto, fijaos lo que os digo, porque tal cual se comprometió, a priori no hay una reducción sustancial ni en políticas sociales, ni en sanidad, ni en bienestar social. Pero los que han mirado el presupuesto, lo que están contando, yo no me lo he mirado, no me ha dado tiempo todavía, lo que están contando es que la previsión de ingresos que hay es un brindis al sol. Es decir, que se están planteando, por ejemplo, aumentar la recaudación vía impuestos respecto a otros años, impuestos directos de consumo, como puede ser el IVA, cuando se sabe perfectamente que el año 2012 va a ser un año muy complicado. Entonces, una cosa es decir, en este proyecto de presupuestos efectivamente parece que no hay grandes reducciones. ¿Qué pasará en el mes de abril, por ejemplo, ¿no? Cuando se haga el primer corte del primer trimestre del año, final de marzo, se vea que los ingresos vía impuestos del consumo no van a ser ni por asomo los que se están planteando? ¿Se va a mantener el compromiso político del Gobierno de Aragón de no tocar las políticas sociales, de no tocar el bienestar social, de no tocar la sanidad pública, de no tocar la educación pública, de no tocar tantas cosas? Altamira. No, que es un presupuesto muy continuista. Yo para un presupuesto tan continuista como el de años anteriores tampoco entiendo que se haya tardado tanto tiempo en presentarlo en las Cortes, vamos, que se haya hecho tan tarde. Esperábamos alguna sorpresa. Ha dicho Cristina, se han puesto una serie de temas encima de la mesa. A lo mejor Altamira no voy a utilizar la palabra más ajustada, austeridad, a lo mejor es correcta distribución de las partidas y de los ingresos que se pueden tener en los gastos necesarios. Yo
La verdad es que efectivamente es una revisión de modelo, pero es que es una revisión de modelo que no es de ahora. Es que tú, Cristina, lo has dicho, ¿cuánto tiempo se lleva pidiendo transparencia en las empresas públicas de la Diputación General de Aragón? ¿Cuántas veces se ha pedido información y se ha quedado a medias tintas? Bienvenido sea la Es un estudio y es un planteamiento que se hace incluso que no es permanente. No puedo decir el número de las 100 y pico porque no me acuerdo, pero eran 100 y pico, 35. Y además incluso, bueno, pues se incluían medidas aplicables en el decreto ley, porque es por la primera vez que se hace por un decreto ley, medidas aplicables para el control y para quien no cumpla, para poder adoptar determinados controles respecto a directivos, respecto a endeudamiento, contratación. Yo, disculpar, si se ha recortado es porque se cambia el modelo, y si se cambia el modelo es porque se reducen, y si se reduce es porque a lo mejor ese servicio se puede prestar de otra manera. Pero a lo mejor no son tan realistas, o a lo mejor sí lo son. A lo mejor partidas de la dependencia o de IAI están dotadas este año más adecuadamente que el pasado. Que es uno de los problemas que hemos debatido en esta mesa, por eso te digo. Porque un presupuesto tiene gastos y tiene son ingresos. iniciales, ya lo veremos, pero de momento hay partidas como la dependencia o partidas del IAI que parece que se están dotando en cantidades suficientes para acometer las demandas y durante todo el año. Mira, lo que llama la atención es que el principal promotor de la creación de tanta empresa pública como se ha llegado a tener en Aragón ha sido el PAR, y que el PAR ahora está en el gobierno y que esté participando de esa reducción tan importante. Eso es lo que yo creo que es más llamativo, o es muy llamativo. Vamos a hablar ahora de las últimas propuestas de la COE. Joan Rosell ha pedido, no sé qué os parecen estas declaraciones, que los funcionarios puedan ser despedidos de la misma manera que los trabajadores del sector privado. Yo quería preguntarle lo primero a Patricia porque le toca muy de cerca este tema. Lo veía venir, que me tocaba iniciar a abrir este tema. Bueno, si queréis o pensaba alguien que iba a defender de una manera fuerte a los funcionarios, sí, los voy a defender, pero porque creo que son buenos funcionarios en cualquier administración. Pero verdaderamente las declaraciones de Rosell yo no las encuentro ni incómodas, sino en cómo se han transmitido en algunas ocasiones, y disculpar. Quien está en un determinado puesto de responsabilidad tiene que tener cuidado con las declaraciones que hace, y además también porque luego pueden tener un sesgo u otro a la hora de transmitirlas, y no quiero decir con eso que la gente, pero sí que se corta en determinados momentos y puede transcribirse. Él ha dicho, somos pobres, se acabó el no hacer nada, a los funcionarios hay que evaluarlos, que creo que estoy de acuerdo, penalizarlos si lo hacen mal, recordarles que trabajan para nosotros, es que nosotros trabajamos, o el funcionario, yo sabéis que ahora estoy en una situación de excedencia, trabaja para el ciudadano, el funcionario está al servicio público. Dice, hay que acabar con los funcionarios incumplidores, sí, pero como en todos los sitios. Y por eso digo, todos en estos momentos, estás en un momento difícil, todos tenemos que arrimar el hombro, pero lo tienen que arrimar los funcionarios, lo tienen que arrimar los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos y los propios empresarios. Una corriente muy importante empezó a incorporar, y tú lo conoces, Patricia, perfectamente, mucho mejor que yo, empezó a incorporar procedimientos de gestión de la empresa privada a las administraciones públicas, y bueno, planteando una serie de medidas que aquí sería muy tedioso de explicar, y unos años después la evaluación fue que hay medidas que funcionan en la privada, hay medidas que vienen de la privada que funcionan en la privada y en la pública, hay medidas que vienen de la privada que no funcionan ni en la privada ni en la pública, hay medidas que vienen de la pública que funcionan en las dos y medidas que vienen de la pública que no funcionan en las dos. ¿Y por qué digo esto de una manera tan pesada? Pues muy sencillo. Esas afirmaciones que tú leías del señor Rosell, yo creo que están cargadas de aparente sentido común, ¿no? ¿Que a los funcionarios hay que evaluarlos? Obviamente. ¿Que trabajan para la ciudadanía? Pues claro. ¿Que hay buenos y malos? Como los fontaneros, los médicos, los albañiles y los ingenieros y las ingenieras. Obviamente, eso es así, ¿no? Pero qué casualidad que siempre que se hacen este tipo de afirmaciones cargadas de aparente sentido común, muchas veces, detrás viene implícito una amenaza de recorte de derechos. Entonces, yo soy la primera que está abogando, y en esta mesa lo he dicho muchas veces, por una reforma de la función pública, por una revisión de la función pública, porque efectivamente se incorporen otro tipo de criterios, porque se gestione de otra manera a muchos niveles, porque al funcionario se le evalúe igual que la privada, obviamente. Pero ¿eso quiere decir despido libre y gratuito para los funcionarios? No. Pero es que yo eso no lo pido ni para los funcionarios ni para los no funcionarios. O sea, el trabajador tiene unos derechos y esos derechos tienen que estar garantizados. Y además se le tiene que exigir de acuerdo a unos criterios, tanto a los funcionarios como a los no funcionarios. Yo no estoy en general en absoluto de acuerdo con las demonizaciones globales. Y desde luego no seré yo quien demonice con carácter general al funcionariado, que creo que en su inmensa mayoría pues, presta un servicio adecuado a la ciudadanía, se toma su trabajo con la misma responsabilidad y con esa vocación de servicio de la que hablaba Patricia, como nos la tomamos los que venimos de
de la empresa privada, sí es cierto que el exceso de tolerancia con aquellos que incumplen provoca una desmotivación del resto y eso probablemente en la administración se esté produciendo. Pero es que en la administración existen mecanismos diferentes de los de la empresa privada, donde está el despido, pero es que en la administración también existe un régimen disciplinario. Entonces yo, ¿qué veo? Y que he vivido también desde dentro. Pues yo veo un exceso de tolerancia con los poquitos, que seguramente son poquitos, que no cumplen. Y ahí es donde hay que trabajar. Yo, vamos, estoy escandalizada de las cosas que está diciendo, porque ayer declaró esto, pero anteayer abogó por los contratos, los minibog, me parece, bueno, pues, eso es, bueno, una barbaridad. Unos contratos de 400 euros al mes, con 150 euros de cotización seguridad social, lo cual es una barbaridad. Y es una situación que se está empezando a dar en nuestro país. Yo conozco el caso de alguna persona aquí en Zaragoza, profesional, una licenciada, contratada como tal, contratada por media jornada, pagándole por media jornada y obligándole a trabajar la jornada completa. Es decir, estamos en ese umbral en la contratación.